En esta nueva clase veremos el tema de sucesiones. Esto es lo previo al último del curso, que se conoce como series, básicamente. ¿Qué es una sucesión? Es básicamente una cierta función que toma valores naturales y entrega valores reales. Eso es todo, básicamente. Pero bueno, se pueden decir algunas cosas más acerca de esto. En términos generales, una sucesión se escribe de la siguiente manera. Entre corchete de llaves se pone un A sub n general. Este A sub n es esta función f. Y para especificar un poco más, se suele escribir que el n va desde 1 hasta el infinito. Entonces, a partir de aquí vamos a tener que va a ser un A sub 1, A sub 2, A sub 3, etcétera, hasta hacia el infinito. ¿Qué sería esto que está aquí? Y esta coma es bastante importante, es lo que diferencia básicamente a las sucesiones de las series que vamos a ver después. En esto las sucesiones simplemente tenemos una cierta función que es una sub n, que toma valores naturales desde 1 hacia el infinito y da valores reales, una función en general. Y cada salida de esto es una salida que es para cada valor de n, para n1, n2, n3, etcétera, hasta n genérico, y así sucesivamente hacia el infinito. Esto es básicamente lo que es una sucesión. Y la coma nos está indicando que esos valores son totalmente independientes. O sea, para cada n tenemos un valor de salida y ya está. Bueno, en términos prácticos, cuando uno escribe una sucesión, se suele escribir, sin poner esta parte, solamente la parte del corchete. Un ejemplo básico de sucesión sería el siguiente. La sucesión con el término enésimo 3n más 1 sobre 2. Entonces de aquí nos van a salir valores para n1, n2, n3, etc. Por ejemplo, para n igual a 1, aquí quedaría 3 más 1 que es 4 sobre 2 queda 2. Queda 2 para n igual a 1. Luego para n igual a 2, aquí tenemos 3 por 2 que es 6 más 1 es 7 sobre 2. Para n igual a 3, tenemos 3 por 3, 9 más 1, 10 sobre 2 es 5. Y así sucesivamente. Entonces, en términos generales, vamos a tener una cierta función en términos de n que toma valores desde 1 hasta el infinito en los naturales de forma discreta y da ciertos valores de salida. Eso es. Y bueno, también van a haber ocasiones en las que se parte en realidad desde este lado, es decir, una sucesión de valores numéricos específicos, y uno quiere saber de qué sucesión genérica vino esto, ¿ya? Entonces habrá que intentar reconocer el patrón que se forma aquí para llegar a esto. Entonces, en general, algo que nos va a interesar es saber si una sucesión es convergente o es divergente. Saber si a medida que vamos aumentando más y más números, más términos n, vamos a llegar a un cierto valor específico o no. Y para eso vamos a tener que definir cuál sería lo que es el límite de una sucesión. Vamos a ver la definición del límite de una sucesión. Entonces, sea L un número real, entonces el límite de una sucesión, la cual recordemos denotamos de esta manera, es L escrito como límite cuando n tiende a infinito del término enésimo a sub n igual a L. Si para todo epsilon mayor a 0, eso significa para todo, esto es epsilon, existe, esto significa existe, un valor m mayúscula mayor a 0, tal que, ese tal que se escribe como 2 puntos, la distancia entre los valores de a sub n y L es menor que epsilon. Y esto es para todo n minúscula mayor que este m mayúscula. Bueno, esto lo voy a escribir un poquito más abajo y voy a explicarlo, el significado de forma gráfica. Comenzamos con esto. El eje horizontal son los valores de n naturales desde 1 hacia el infinito. Entre medio va a haber algún valor m mayúscula que se refiere a este. Y en el eje vertical es el eje y, que son los valores de la función discreta a sub n. Y el resto es lo siguiente. Entonces, esto se lee de la siguiente manera. Gráficamente lo que significa es que para todo epsilon mayor a 0, donde epsilon es esa pequeña distancia, esto es L más un epsilon pequeño y menos un epsilon pequeño, así que esas pequeñas distancias en verde, con las líneas segmentadas, esto vale epsilon y esto vale epsilon, ¿ok? Entonces, para cada uno de estos valores, de estas distancias, que definen una cierta franja, existe algún valor m mayúscula, este m genérico, puede estar aquí o en cualquier parte en general, mayor a 0, tal que la distancia, esto es lo que significa el valor absoluto, al final es la distancia entre a sub n y L, recuerden que pueden estar al revés porque son un número absoluto, esta distancia es menor que ese epsilon. ¿Qué significa esto? En términos generales, la distancia entre a sub n y L, el a sub n recordamos que son los puntos azules, y el L es este valor, es esta altura, la que está en el medio. Entonces este valor absoluto lo que significa es tomar cualquier punto azul, que son los a sub n, y calcular la distancia hasta el valor L. Aquí la distancia sería esta, aquí sería esta. Entre más vamos avanzando, la distancia se va haciendo más y más pequeña. Entre el punto azul y la línea que está en el medio que corresponde a L. Y esto es para todo n minúscula, este n, mayor a este valor m mayúscula. Es decir, a medida que vamos aumentando los valores de n, en alguna parte va a existir un valor m mayúscula a partir del cual la distancia entre el a sub n y el L
siempre va a ser siendo más pequeña que este valor epsilon mayor a 0. Entre más vayamos aumentando términos, más y más grande sea el n, siempre vamos a estar dentro de esta pequeña franja, donde el epsilon lo podemos hacer todo lo pequeño que queramos. Y evidentemente, entre más pequeño vamos haciendo el epsilon, a medida que vamos aumentando el n, más y más se va acercando el valor de a sub n, que son los puntos azules, al valor del límite L. ¿Ok? Si se cumple eso, entonces se dice que el límite existe y vale L, tal como escribimos anteriormente. Entonces la cuestión va a ser cómo aplicamos esto a cálculos de problemas específicos. Cuando tenemos una cierta función y queremos calcular su límite, ¿cómo lo hacemos exactamente? Básicamente, si tenemos una función f de x real, tal que el límite cuando x es infinito de esa función es L. Entonces, si esta sucesión cumple con que su término enésimo es siempre igual a la función evaluada en n, para todo n perteneciente a los naturales, entonces el límite de la sucesión a sub n es igual a L también. Y la idea de esto es bien sencilla. Digamos, si tenemos alguna función f continua que termina llegando en el límite a un valor L, entonces si yo tomo esa función que es continua y la evalúo en estos valores discretos naturales, simplemente voy a tener los mismos, o sea, voy a poner la misma curva, pero con puntos discretos, para n igual a 1, 2, 3, 4, etcétera, hasta el infinito. Entonces, si siempre se cumple esto, quiere decir que, evidentemente, los límites van a llegar al mismo punto exactamente. Entonces los límites van a ser iguales. Por lo cual, en términos generales, cuando queramos calcular el límite de una sucesión a sub n, en general podemos utilizar su función asociada. Es decir, si esto es por ejemplo, e elevado a n, y quiero calcular su límite, o algo así, lo que hacemos es, en vez de trabajar con esta función discreta, trabajamos con su asociada, pero continua, suponiendo que x es una variable real. En muchos casos va a ser necesario utilizar la regla del L'Hopital, por ejemplo, que eso incluye hacer una derivada, y las derivadas solamente tienen sentido con funciones que son continuas. No tiene sentido hacer una derivada con funciones discretas, por lo cual ahí sería obligatorio pasar a la función asociada con la variable real, y ahí recién aplicar una derivada. Eso lo vamos a ver a continuación. Veamos esta primera sucesión, y queremos ver si esta sucesión converge o no. Y siempre para ver si converge tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de este término enésimo de la sucesión. Y aquí nos damos cuenta claramente que este término de aquí tiende a infinito y eso tiende a infinito también. Entonces esto tiene la forma infinito menos infinito, la cual es una forma indeterminada. Y una de las formas típicas de tratar con esto es usar ni quita ni pone y multiplicar y dividir por el conjugado de esta expresión. Es decir, multiplicarlo y dividir por lo mismo, pero con un signo más. Eso quedaría de la siguiente manera. Y la gracia de hacer esto, de multiplicar por un 1 conveniente, es que al multiplicar esta parte de aquí arriba, esto me va a quedar esto al cuadrado, el primer término al cuadrado, menos este al cuadrado, ¿ya? Por lo cual me queda lo siguiente. Luego vemos que esto nos va a simplificar este n al cuadrado con este n al cuadrado, y nos queda esto que está acá. Luego, para continuar, podríamos factorizar abajo por n para simplificarlo con el n que está arriba. ¿Cómo hacemos eso? Si yo fuerzo que haya un n afuera del todo en este denominador, ¿qué cosa me va a quedar adentro? Claramente para este término me va a quedar un 1. ¿Y qué tendría que poner acá para obtener esta raíz cuadrada? Bueno, si nos fijamos en esta raíz cuadrada, aquí lo que puedo hacer es factorizar por n al cuadrado, y luego se lo puedo escribir con el n afuera y adentro 1 más 5 sobre n. Por lo cual esta raíz cuadrada es lo mismo que n por esta otra raíz cuadrada, y al factorizar sale este n y adentro solamente queda esta raíz cuadrada. Ahora sí, simplificamos este n con este n y nos queda lo siguiente. Luego, claramente, cuando el n tiende a infinito, este término de aquí, que es 5 sobre n, tiende a 0, por lo cual solo sobrevive 5 sobre raíz cuadrada de 1 más 1, es decir, 5 sobre 2. Por lo cual, como nos dio que el límite de esta sucesión es un número real, esa sucesión entonces converge. Vamos por el siguiente. Entonces queremos ver si esta sucesión es convergente o no. Antes de hacer cualquier cosa, podríamos primero reescribirlo utilizando las propiedades de los logaritmos, y eso es lo mismo que 3 por el logaritmo natural de n sobre n. Entonces queremos ver qué pasa cuando el n tiende a infinito en el límite. Luego, como 3 es una constante, la podemos sacar del límite, y notamos que aquí nos queda la forma infinito sobre infinito. Cuando tenemos esta forma indeterminada, infinito sobre infinito, recordemos que podemos utilizar L'Hopital. Pero ojo, recuerden, L'Hopital solamente se puede utilizar con una función que es continua. Eso que está aquí es una función que es discreta. No se puede usar L'Hopital aquí. Entonces, por obligación, debemos trabajar con la versión de esta función, pero en versión continua. Es decir, cambiamos básicamente de n, que es natural, a x, que es un número real. Entonces, lo que hacemos es pasar de n natural a x real para poder derivar y aplicar L'Hopital. Entonces, hagamos eso. Entonces, al aplicar ahora sí L'Hopital, arriba nos va a quedar la derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, y la derivada de x es 1. Entonces solamente queda eso,
y claramente el límite de esto es 0. Como 0 es un número real, significa que esta sucesión es convergente. ¿Por qué? Porque lo que digo que es convergente aquí es este límite con variable real, y vimos anteriormente que si da convergente con variable real, entonces es convergente con variable discreta, por lo cual la sucesión original es convergente. Recuerden que todo eso se sustenta porque si yo reemplazo x por sus valores solamente discretos, n, siempre va a ser coincidente. Entonces los límites son iguales. Vamos por el siguiente. Ahora queremos ver si esta sucesión es convergente o no. Entonces vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de este término enésimo. Entonces aquí nos fijamos que esta parte de aquí tiende a infinito, esta parte de aquí también tiende a infinito, y esta parte de acá arriba también tiende a infinito. ¿Qué pasa con esto? Bueno, inicialmente si nos fijamos solamente en el paréntesis, esta función que está acá adentro, como es algo que tiende a infinito sobre infinito, podemos usar L'Hopital para ver realmente a qué cosa tiende, pero pasando la variable discreta a la variable real x. Si hacemos eso, vemos que en realidad lo del paréntesis tiende a, aplicando L'Hopital, aquí queda derivada de esto que es 1, derivada de esto que también es 1, así que al final esto tiende a 1, ¿ya? En realidad esto que está acá tiene la forma indeterminada 1 elevado a infinito. Y en términos generales, cuando tenemos este tipo de formas indeterminadas, donde sale una cierta base, cualquiera que sea, elevada a un cierto exponente, cualquiera que sea, siempre aquí es recomendable reescribir esto utilizando la exponencial y el logaritmo natural. Y luego el paso siguiente, usando las propiedades del logaritmo, esto queda como la exponencial, este término lo bajamos y queda multiplicado por el logaritmo natural de la otra cosa. Entonces la gracia es que vamos a tener el límite de esto. Y como la exponencial es una función que es continua, nosotros podemos introducir este límite dentro de su argumento. Entonces vamos a tener esto que está acá, donde el límite lo aplicamos solo dentro del argumento de la exponencial. Entonces el resultado de todo esto va a ser la exponencial del límite de lo que nos salga acá arriba. Eso es el procedimiento a utilizar siempre que tengan este tipo de formas. Una función que esté como base y una función que esté como exponente, ¿ya? Este procedimiento es prácticamente seguro para llegar a la solución. Entonces apliquemos esto a este caso. Primero que todo pasamos de la variable discreta n a la variable continua x. Ahora reescribimos esto utilizando exponencial y logaritmo. Bajamos este exponente y como la exponencial es continua, esto nos queda como la exponencial del límite de esta función. Entonces ahora centrémonos en ver cuánto vale este límite. Cuando volvamos aquí vemos que nos queda esta parte tendiendo a infinito y esa otra parte, recordamos que lo que nos dio aquí adentro, el límite cuando el x tiende a infinito, tiende a 1. Por lo cual todo eso tiende al logaritmo natural de 1 y eso entonces tiende a 0. Entonces nos da la forma indeterminada infinito por 0, la cual ya hemos visto cómo solucionar. Eso lo vimos en la clase número 34. Entonces, centrándonos en este límite, lo que voy a hacer es dejar el logaritmo natural tal como está ahí y dividir por el recíproco de 3x. Y ahora cuando el x tiende a infinito, esto de acá arriba vimos que tiende a 0 y esto de acá abajo ahora también tiende a 0, por lo cual podemos utilizar el L'Hopital. ¿Cuánto vale la derivada de este logaritmo natural? Esta derivada es 1 sobre el argumento multiplicada por la derivada del argumento. Veamos cuánto sería eso. La derivada de esto es, utilizando la regla del derivada de un cociente, esto queda como la derivada del primer término, que es 1, por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es 1 también. Y todo eso sobre el segundo al cuadrado. Simplificando, estos valores 1 se van, luego aquí este paréntesis es innecesario, luego puedo distribuir este menos, va a quedar menos x más 2, y simplificando se va a ir el x y me va a quedar un 3 arriba. Es decir, esta es la derivada de esta expresión. Entonces aquí multiplicamos por 3 sobre este término. Esta es la derivada de este logaritmo natural. Y abajo queda la derivada de 1 sobre 3x. Bueno, si queremos derivar eso, podemos primero sacar un tercio como constante y derivar 1 sobre x. Y esto recordamos que la derivada es menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces queda menos 1 sobre 3x cuadrado. Entonces esto va a estar dividiendo acá. Luego, haciendo simplificaciones, uno de estos dos se va a ir con este. Y entonces arriba me va a quedar 3 por 3, que es 9, por x al cuadrado. Y abajo me va a quedar menos x menos 2 por x más 1. Luego puedo sacar el menos 9 como constante y me queda esta expresión de que está acá. Luego lo que puedo hacer es deshacer estos paréntesis y me va a quedar un polinomio cuadrático. Queda esto que está acá. Luego podemos usar ni quita ni pone y podemos dividir arriba y abajo por x al cuadrado y va a quedar lo siguiente. X al cuadrado sobre x al cuadrado queda 1 arriba. X al cuadrado sobre x al cuadrado queda 1. Menos x sobre x al cuadrado queda 1 sobre x negativo. Y esto queda menos 2 sobre x al cuadrado. Luego, claramente, cuando el x tiende a infinito, esto de acá tiende a 0, esto también tiende a 0, así que solo me queda 1 sobre 1, que es 1. Multiplicado por el menos 9 de afuera, esto queda como menos 9. Finalmente, hay que tener en cuenta, recordar que esto venía de la exponencial del límite que estamos calculando. Y ese límite nos dio menos 9, así que esto es e a la menos 9. Como nos dio esto con variable real, significa que este es el resultado con variable discreta. Voy a ponerlo aquí para finalizar.
el límite de este término enésimo es igual a e a la menos 9. Y como dio un número real, esto converge. Vamos por la siguiente. Queremos ver ahora si esta sucesión converge o no. Y la dificultad aquí está en que sale un n factorial. ¿Qué hacemos con eso? Aquí la clave está en que el coseno, no importa el argumento que está acá adentro, siempre va a estar acotado entre menos 1 y 1. Es decir, se cumple esta relación de aquí. Luego, si yo divido todo esto entre n al cuadrado más 1, voy a tener lo siguiente. Entonces se cumple esta nueva relación de aquí. Y la gracia es lo siguiente. Si yo calculo el límite de estas expresiones, voy a tener la siguiente relación. Nos fijamos que este límite claramente va a 0 y este límite claramente también va a 0. Entonces, yo no sé calcular este límite operativamente, pero sí sé que este límite es mayor o igual a 0, pero al mismo tiempo es menor o igual a 0. La única forma en que esta desigualdad se cumpla es que esto sea igual a 0. Esto se conoce como el teorema del encaje o teorema del sándwich. Entonces no tuve que calcular directamente el límite de esto. Salía este factorial, no sabía muy bien qué hacer con eso. Pero haciendo una cierta acotación y comparando entre los límites que conozco, llego al resultado de que este límite tiene que ser 0. Entonces, como digo un número real que es 0, esto converge. Y el procedimiento fue mediante el uso del teorema del encaje. Vamos por el siguiente. 4 a la n sobre n factorial. Veamos si esto converge o no. Entonces tendremos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de 4 a la n sobre n factorial. Esto nos daría que esto tiene infinito, esto claramente también tiene infinito. Nos daría la forma indeterminada infinito sobre infinito y habría que usar L'Hopital. O más bien, se podría usar L'Hopital. Pero la cuestión es que habría que derivar pasándolo a breve real, x factorial. ¿Cómo se deriva eso? Bueno, eso no lo podemos hacer de forma ordinaria. Tenemos que usar funciones especiales. La función gamma en concreto. Entonces, como esto no es fácil de trabajar, tengamos otra estrategia. Vemos que este término general a sub n tiene esta forma. Notemos que si hacemos una separación de fracciones, aquí nos queda 4 sobre 1, que es 4, luego queda por 4 sobre 2, que es 2, luego 4 sobre 3, luego 4 sobre 4, que es 1, y luego ¿qué cosa seguiría acá? Acá va a haber otro 4, y acá va a haber un 5. Luego va a haber otro 4 y un 6, otro 4 y un 7, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de este punto, las demás fracciones que salen son siempre números que son menores a 1. Hasta el 4 sobre 4 llega hasta 1, y luego los siguientes van a ser valores que son menores a 1. Entonces, atención a esta parte. Si todos los valores que siguen acá son menores a 1, si yo impongo aquí que lo que salga son siempre valores 1, hasta llegar al final que es 4 sobre n, entonces todo esto, al haber puesto este valor que es 1, que originalmente son menores a 1, eso significa que esto es menor que la sub n original. Recuerden porque aquí yo estoy poniendo números que son mayores a los que están aquí originalmente. Los originales son menores a 1, aquí estoy poniendo números mayores, así que el resultado va a tener que ser mayor al original. Bueno, reescribiendo esta desigualdad, haciendo esta multiplicación queda 4 por 2, 8 por 4, que sería 32 sobre 3. Todo eso por 1 y al final por 4 sobre n. Es decir, esto es lo mismo que decir a sub n menor que 32 sobre 3 por puros unos y al final 4 sobre n. Notemos además que esta desigualdad, para ponerla de la forma más general posible, hay que incluir el igual. Para ciertos valores de n, esto se cumple con la igualdad y para ciertos valores de n se cumple con el que es menor. Eso se traduce también acá. Por lo cual, si yo calculo el límite cuando n tiene infinito de esta expresión, tengo lo siguiente. Entonces, claramente, este límite de acá va a dar 0. Y fijándonos en lo que es el a sub n en sí mismo, el n, recordemos que toma valores desde 1 hasta infinito, y nunca este valor es negativo, nunca es negativo. Por lo cual, nunca se cumple esta parte de la desigualdad. Entonces, lo único que tiene sentido en todo esto es la igualdad, que el límite cuando n tiene infinito de este término enésimo es igual a 0. Entonces, como 0 es un número real, significa que esta sucesión es convergente. Vamos por el siguiente. Veamos si ahora toda esta sucesión es convergente o no. Tenemos puros factoriales. Entonces tenemos que calcular el límite cuando n tiene infinito de toda esta expresión. Notemos que esto nos queda como de la forma infinito menos infinito, y acá infinito más infinito que es infinito. Por lo cual tenemos algo como de esta forma. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, como nos salen puros factoriales en todas partes, lo que vamos a hacer es manipularlos y reescribir la expresión, básicamente. Notemos que n más 1 factorial es lo mismo que n más 1 por n menos 1, por n menos 2, etc., hasta llegar a 1. Pero yo lo puedo reescribir como n más 1 por todo lo que sigue, y todo lo que sigue es lo mismo que n factorial, que es n por n menos 1, n menos 2, etc., hasta 1. Por lo cual esto es lo mismo que n más 1 por n factorial. Entonces, donde salga esto, voy a reescribirlo por esta expresión. Luego podemos factorizar arriba y abajo por n factorial y nos queda esta expresión. Simplificando, se van a ir estos n factoriales. Arriba me va a quedar un n solamente y abajo me va a quedar n más 2. Luego esto que está acá lo puedo reescribir usando ni quita ni pone, dividiendo arriba y abajo por n. Entonces, arriba me va a quedar 1, aquí me va a quedar 1, aquí me va a quedar 2 sobre n. Luego, cuando el n tiende a infinito, este término
constante sobre n tiende a 0 y me sobrevive solamente 1. Así que esta sucesión tiende a 1. Como uno es un número real, esto es convergente. Vamos por el siguiente. Para este otro caso, notemos que sale un menos 1 a la n, ¿ya? Eso modifica un poco la estructura que hemos estado viendo hasta ahora. Aquí tenemos que calcular el límite cuando n tiende a infinito de toda esta expresión. Pero claro, ¿cómo trabajamos con este menos 1 a la n cuando n tiende a infinito? Si esto siempre va a ir cambiando de signo, 1 menos 1, etc. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, para esto hay una cierta solución que consiste en lo siguiente. En general, una sucesión cualquiera, similar a la relación que había puesto en la clase anterior, esto en general siempre se cumple. Esto es menor o igual al valor absoluto de esa expresión y esto es mayor o igual al valor absoluto de esa expresión, pero con signo negativo. Esto de aquí es para cualquier expresión, ¿ya? Siempre se cumple esto. Entonces, si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión, tengo lo siguiente. Si suponemos que el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a sub n es 0, si suponemos esto, entonces este límite de que está acá también es 0. Y como este límite de aquí está entre medio de los dos, tiene que ser obligatoriamente 0 también. Esto por el teorema del encaje o el sándwich. En resumidas cuentas, si el límite de una sucesión en valor absoluto converge a 0, automáticamente el límite con el término normal, sin valor absoluto, también tiende a 0. Entonces este es un criterio que también podemos utilizar para ver si sucesiones son convergentes o no, que es muy útil en estos tipos de casos donde hay un signo que va cambiando. Entonces simplemente le ponemos un valor absoluto a esa expresión y si el límite es 0, automáticamente el límite final es 0. Si el límite no fuera 0, no nos permite deducir que el límite original sea 0. Solo sirve cuando el límite de valor absoluto con valor absoluto da 0. Entonces apliquemos esto aquí. Al poner el valor absoluto en este término, a sub n, aquí va a quedar un valor absoluto. Esto solamente hace un cambio de signo y el valor absoluto hace que lo quitemos, lo eliminemos. Y solo nos va a quedar esta parte de acá. Entonces, como les digo, esta parte de acá se elimina, este signo. Este logaritmo natural, como el n parte desde 1 hacia el infinito, esto siempre es mayor o igual a 0. Y eso también es mayor a 0. Entonces, esto es equivalente a quitar este menos 1 a la n y dejar solamente esta parte sin el valor absoluto porque ya es positivo. Entonces vemos que cuando intentamos evaluar nos queda de la forma infinito sobre infinito. Ahí podemos utilizar L'Hopital, pero antes pasando por la función de variable real x. Entonces derivando nos queda lo siguiente. Derivar el logaritmo natural es 1 sobre x y la derivada raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Reescribiendo esto nos queda de la siguiente manera. Abajo queda x y arriba queda 2 por raíz cuadrada de x. Luego puedo sacar el 2 como constante. Y simplificando esta expresión, recordamos que esto es x a la 1 medio sobre x elevado a 1. Es lo mismo que 1 sobre x a la 1 por x a la menos 1 medio. ¿Ya? Invirtiendo esta parte. Sumando los exponentes queda 1 sobre x a la 1 medio. Y eso es 1 sobre raíz cuadrada de x. ¿Ok? Entonces esto lo voy a reemplazar acá. Y claramente cuando el x tiende a infinito, eso tiende a 0. Entonces, como este límite con variable real dio 0, significa que este límite con variable discreta también es 0. Y esto venía de el límite con la sucesión, pero en valor absoluto. Y como esto dio 0, con valor absoluto, significa, por lo que vimos anteriormente, que la sucesión sin valor absoluto también es 0. ¿Ya? Finalmente esta sucesión converge y converge a 0. Veamos el último. Coseno de npi por raíz cuadrada de 9 n al cuadrado sobre n cuadrado más 1. En este caso nos fijamos en lo siguiente. Recordando el círculo trigonométrico, el eje horizontal es el coseno de teta, el eje vertical es el seno de teta, y aquí el argumento es npi, recordando que el n es 1, 2, 3, 4, etc., veces pi, es decir, los múltiplos de pi. Recordamos que pi se mide desde 0 hasta esta inclinación, que sería pi. Ese es 1 pi, luego 2 pi sería este punto, luego 3 pi sería este otro punto, luego 4 pi sería este punto, y así sucesivamente. Por lo cual siempre estamos yendo desde este punto hasta este punto. 1 pi, 2pi, 3pi, 4pi, 5pi, etc. Y recordamos que esos valores son en el eje x menos 1 y 1. Por lo cual, esto que está aquí siempre está oscilando entre menos 1 y 1. Por lo cual es equivalente a tener esto que está acá, menos 1 elevado a n. Es totalmente equivalente. Entonces veamos si esto converge con valor absoluto. Entonces como esto solamente va entre menos 1 y 1, solamente un signo, esto desaparece y solo nos queda el valor absoluto de esta raíz cuadrada. Pero la raíz cuadrada de por sí es positiva, el resultado. Por lo cual le podemos quitar el valor absoluto a todo esto y dejar solamente la raíz cuadrada. Luego podemos usar ni quita ni pone nuevamente, dividir adentro, arriba por n al cuadrado y abajo por n al cuadrado también, tenemos lo siguiente. Entonces, simplificando, aquí me va a quedar 9 arriba, aquí me va a quedar 1 y aquí me va a quedar 1 sobre n al cuadrado. Y claramente cuando el n tiende a infinito, este término de aquí tiende a 0, entonces esto tiende a 9 sobre 1, que es 9, y me queda raíz cuadrada de 9, que es 3. Por lo cual nos dio esto que es un número real, así que esto converge, ¿ya? Lo que converge es la sucesión con valor absoluto.
¿ya? Por lo cual vimos antes que si converge con valor absoluto, lo hace sin valor absoluto también, ¿ya? Eso es lo que hemos visto. Pero no vayan tan rápido, ¿ya? Aquí lo que tienen que tener en cuenta es que lo que vimos con valor absoluto solamente lo podemos utilizar si el límite de esto nos da 0. Si el límite es 0, entonces podemos asegurar finalmente que el límite sin valor absoluto también es 0. Pero en este caso no nos dio 0, nos dio un número distinto, eso es lo que es 3. Como el límite con valor absoluto nos dio 3 y no 0, ¿qué significa eso? Que en el límite esta sucesión en realidad se va a ir acercando a 3 con valores pares y a menos 3 con los valores impares. Por lo cual, aunque esta sucesión con valor absoluto converja, esta sucesión original azul sin valor absoluto en realidad es divergente. No llega nunca a un valor específico real. Esa sería la conclusión para esta última sucesión. Eso es todo por hoy y nos vamos a ver en la siguiente clase.